y como siempre en este formato de videoblog de Gerentes 360, iniciamos con las principales noticias que debe conocer un emprendedor, un empresario y en general un miembro de la alta y la media gerencia. Así es, la economía de Estados Unidos está reaccionando, han generado un grado de confianza muy interesante entre los empresarios para dar continuidad a sus negocios, a sus empresas. Lo anterior se ha visto reflejado en el aumento de las nóminas no agrícolas, con un aumento de 850.000 trabajadores adicionales respecto al mes inmediatamente anterior. Adicionalmente, la semana pasada se aprobó por países y territorios el impuesto global a corporaciones del 15% que deberán asumir las grandes multinacionales. Se calcula que este impuesto generará recaudos fiscales adicionales por un valor de 150.000 millones de dólares, según la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE. Esta semana también se inicia la segunda etapa para la oficialización de este tributo, donde los ministros de finanzas del G20 apoyarán o avalarán el nuevo gravamen para su implementación y también para la aplicación de una tasa mínima. En nuestra noticia de análisis de la semana discutiremos también un poco más sobre este impuesto y sus repercusiones y su alcance. Continuamos con varias noticias relacionadas a grandes empresas, leyes y política. La primera viene del estado de la Florida, en la que un juez federal bloqueó una ley de este estado que llevaría a que las redes sociales que bloqueen a políticos o candidatos a cargos públicos fueran sancionadas. En Rusia, el país informó que plataformas de Internet que cuenten con 500.000 o más visitantes diarios de ese país deben abrir sede en el país. En caso de no hacerlo, tendrán restricciones como el no poder realizar pauta en dicho país. Facebook, Twitter y Google le enviaron una carta a representantes del gobierno de Hong Kong en la que informan que una nueva ley de datos personales los podría obligar a dejar de operar en dicho lugar. Y miembros del Congreso de Estados Unidos están presionando a las Naciones Unidas para que intensifiquen la búsqueda de posibles violaciones a los derechos humanos por parte de China en la región de Xinjiang. Otra noticia importante, Boeing continúa trabajando arduamente en la producción de su modelo 777-X, concentrado en el factor más importante que ha sido la seguridad y evitando a toda costa volver a vivir la experiencia que tuvo con el 737 MAX, que cobró cientos de vidas y le costó pérdidas enormes a la empresa. Por el momento, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, ha dicho que este avión no podrá ser certificado hasta mediados o finales del año 2023. La aviación de bajo costo continúa apostando por las oportunidades del mercado en Latinoamérica y específicamente en Colombia. En este momento se prospecta el ingreso al mercado colombiano de varias aerolíneas de bajo costo, incluyendo a Volaris, Ultra Air y Viva Aerobús. Según Euromonitor, este mercado reflejó cifras antes de la pandemia en el año 2019 de 422.1 millones de dólares y de 156.8 millones para el año 2020, reflejando una caída que equivale al 62.9%. Espacial comercial, Richard Branson se adelanta a Jeff Bezos, ya que el empresario británico viajará al borde del espacio en el vuelo de prueba de su firma Virgin Galactic el 11 de julio, superando a Bezos, que lo hará el 20 de julio. Precisamente en los últimos días se anunció que Bezos, que ha hecho que hasta ayer fue su CEO de Amazon.com, además de ir al espacio en compañía de su hermano, tendrá la compañía de Wally Funk, de 82 años, quien fue una de las 13 mujeres que en la década de 1960 pasó el programa de astronautas de la NASA, pero que nunca fue al espacio. En noticias de América Latina, ayer se definió el nuevo presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF. Este organismo será presidido por el colombiano Sergio Díaz Granados
y el argentino Cristian Asinelli será el vicepresidente. Pedro Castillo, candidato a la presidencia de Perú y que aún no ha sido oficializado como presidente, informó que realizará una asamblea constituyente y que el anuncio lo hará en su primer mensaje a la nación el 28 de julio, que es el día de la posesión presidencial. El aeropuerto de Cancún, México, lleva 3 sábados consecutivos con más de 500 operaciones aéreas, llevándolos a niveles que tenían antes del inicio de la pandemia por el COVID-19. Muy bien, ahora pasamos a las noticias de los mercados accionarios. En Asia tuvieron una jornada el pasado martes a la baja y en Europa los resultados son mixtos. El lunes en América los mercados cerraron con tendencia al alza y hoy en el premercado continúa de la misma forma. El mundo tiene la atención puesta en el petróleo y en particular en la OPEP, que se viene reuniendo desde la semana pasada y que ayer debieron parar las conversaciones tras un choque entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Como hemos informado en los últimos días en nuestro podcast de noticias diarias de Gerentes 360, estos dos países no se ponen de acuerdo en las necesidades de bombeo de crudo para los meses de agosto a diciembre del presente año. Por esto, ayer el crudo alcanzó el valor máximo en más de 6 años. Varios países, incluyendo los Estados Unidos, están llamando a continuar las negociaciones lo más pronto posible. Para finalizar con nuestra noticia diferente y positiva, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, después de una campaña de 70 años, declaró a China libre de la malaria, también conocida como paludismo. Este país lleva más de 4 años sin casos reportados de esta enfermedad que mata a más de 400.000 personas al año, en su mayoría niños menores a 5 años. Solo 40 territorios cuentan con esta certificación. Así que, bueno, Felipe, podríamos decir que unas son de cal, perdón, otras de arena. Y bueno, pues una noticia bastante positiva, diferente. Así es, Andrés, así es. Y de esta forma, pues poder mirar qué se nos viene las próximas semanas. Estamos en unos momentos con noticias que van a marcar muy seguramente el comportamiento de distintas economías, el mercado bursátil, tanto internacional como nuestro mercado nacional. Así que pues seguiremos atendiendo y pronosticando todas estas noticias y todos estos hechos para que nuestros gerentes que nos siguen aquí en 360 estén siempre al día y podamos tomar medidas y adelantarnos a muchas cosas. Así es, y para quienes no lo saben y muy rápidamente, les recordamos que desde hace unas 3 semanas estamos yendo todas las mañanas, de lunes a sábado, con un podcast muy corto, solo audio, con las principales noticias del día. Es complementario a este formato que es el principal. Nos pueden buscar en los principales directorios de podcast como Gerentes 360 o también nos pueden escuchar como gerentes360.com. En general, como les decía, lo publicamos de lunes a sábado en horas de la madrugada para que inicien el día muy, pero muy bien informados.